Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, vamos con las palabras mágicas que todo el mundo se tiene que saber de memoria. O sea, quien no se sepa esto, mal asunto. Proyectos insulares. Proyectos insulares. Y van allí a la página web, buscan en San Google o en el buscador que ustedes usen. Normalmente casi todo el mundo usa Google. Van a Google, ponen proyectos insulares y sale la página web de una empresa 100% canaria que se creó en los años 60 como empresa constructora y promotora, y bueno, y ahora hace un montón de cosas en Canarias, pero bueno, que una empresa en Canarias lleve desde los años 60 y no se haya ido al garete, muy bien, porque las empresas en Canarias para que duren tanto tiempo es difícil. Connie es su CEO. Buenos días, Connie. Buenos días. Que enhorabuena, porque una empresa con tantos años hay que... Tú eres la segunda generación. Sí, correcto. Sí. La segunda generación de... Pero para que dure es difícil, ¿eh? Es complicado, o sea, los tiempos cambian mucho y probablemente bueno, probablemente no, o sea, lo que se aplicaba en los años aquellos, evidentemente yo ni existía, pero la forma de trabajar y todo el entorno y demás era muy distinto a lo que se vive hoy en día. Sí que es verdad que en los inicios la empresa estaba muy centrada en la construcción y la promoción. Hay que decir, vamos a recordarlo, que Proyectos Insulares fue la que creó todo Guajara. Guajara es una urbanización, bueno, compró los terrenos y edificó todo lo que es Guajara, que es unos terrenos que están por encima de Alcampo, una urbanización. Bueno, allí vive Pepe Segura, le mando un abrazo al director de Casa África, vive allí. Hizo todo eso y después compraron todos los terrenos de lo que hoy es Radazul y Tabaiba. Sí, Tabaiba. Radazul era otra urbanización. Sí, todo lo que era Tabaiba. Allí había 1 millón de metros cuadrados, ¿no? Sí, y allí montaron toda la urbanización y... Claro. Eso son cosas que hoy en día sería impensable. No, o sea, eso es algo totalmente fuera de contexto. Y estamos hablando de los años 60, con maquinaria de los años 60, con trabajadores de los años 60, compraron todo lo que estaba ahí, 1 millón de metros cuadrados. Yo todavía a día de hoy tengo la suerte de hablar con personas ya mayores que en su día trabajaban o para mi padre o con mi padre, con empresas de maquinarias y demás que se subcontrataban. Y sí recuerdan aquella época, entonces siempre recabas un poco de información. Estamos hablando que en aquella época, cuando se hacía la urbanización, se hacía todo: la carretera, la calle, la potabilizadora, no había nada. La planta eléctrica, el cableado, o sea que... Sí, de hecho no había ni acceso al mar, o sea, en aquella época, y el acceso al mar era desde la carretera general, porque la autopista no estaba. Entonces, bueno, era un proyecto muy ambicioso que bueno, la verdad es que hoy en día Tabaiba, al igual que toda la zona que se ha desarrollado alrededor, mucha gente de Santa Cruz les gusta como ciudad dormitorio, como por la tranquilidad y el buen clima. Y bueno, todavía a día de hoy seguimos proviendo cosas allí y demás, y tanto allí como en otros lados. Todavía allí tienen ustedes un montón de terrenos, ¿no? Sí, cada vez menos, pero sí que nos queda todavía algo y nos quedan todavía cosas por promover allí, que tengo ahí guardado una superficie determinada que quiero promocionar ahí mismo. O sea, que quieres construir. Exacto, pero hacer la promoción nosotros directamente. Y después, a su vez, pues lo que sí me he dado cuenta que en la época en la que vivimos tienes que diversificar el negocio, porque estar centrado solamente, o sea, es el dicho ese de los cesto, los huevos y el mismo cesto, ¿no? Sí. Tienes que tener varios focos abiertos que en nuestro caso siempre van ligados al mundo de la construcción, de la parte inmobiliaria, todo lo que tenga que ver con ese mundillo.
para un poco sostener pues las épocas malas, ¿no? Porque todos sabemos que yo, por ejemplo, la peor que he vivido yo fue la del 2007, finales. La crisis económica. La crisis económica que tuvimos que reinventarnos por completo. Y bueno, a raíz de eso han salido proyectos muy interesantes que a día de hoy están siendo bastante fructíferos, ¿no? Bueno, hoy había un titular en la prensa que te leo, dice: los constructores canarios reconocen que el plan de vivienda isleño es solo papel. Es que, a ver, esto es como todo. Si tú las buenas intenciones no las acompañas de medidas reales, poco hay que hacer. O sea, todos nos gusta sacarnos la foto y quedar bien, pero eso después, todos los planes que tú sacas adelante se tienen que materializar de alguna manera. Y si al final tenemos trabas por todos lados, y sabemos que una de las trabas hoy por hoy, de las principales, son las administrativas y sobre todo en los ayuntamientos a nivel de licencia, pues bueno, hay que empezar a trabajar en eso. Ya. Está claro que aquí lo ha comentado Hugo Luengo, que es arquitecto, que el silencio administrativo positivo hay que implantarlo en España, que tiene que ser una ley nacional, además. Hombre, claro, es que al final... es la única manera de destrabar esta historia, ¿eh? No, y que la administración y los ayuntamientos se pongan las pilas, porque al final yo creo que va en interés hasta de ellos mismos, de que tengan una oficina. Yo creo que la oficina técnica en un ayuntamiento es fundamental. O sea, es verdad que tienes que tener la recaudación, tienes que tener todo cubierto. Pero Connie, Hugo, que es arquitecto, además un arquitecto de reconocido prestigio en Canarias, él me dice que él, si trabajara en un ayuntamiento, él sacaría como mínimo 4 expedientes de aprobación de licencia diario. Él 4, él solo. Sacaría 4. Pero es que no se está sacando ninguno. Nada. Esto se ralentiza todo mucho, las notificaciones, cuando hay algún detalle hay que modificar en algún proyecto. Sería más fácil, oye, descolgar el teléfono y decirle que hable directamente con un arquitecto. Mira, oye, ponle esto, ponle lo otro y mándamelo y ya está. Pero es que en vez de hacer eso, pues se pierde que un mes, 2 meses. Papel papel viene. Notificación, requerimiento, esto, lo otro. Y al final se eterniza todo. Y la gente se cansa. El tiempo sigue pasando, ¿eh? Sí. Eso no para. El tiempo no para. El tiempo no para y cada vez la situación de la vivienda es peor. Cada vez. Sí. Pero peor, ¿eh? Peor de peor. De hecho, bueno, yo no sé si tú has visto la ley del suelo nuevo que va a salir ahora. Yo estuve leyendo ya un par de artículos y viendo un poco resúmenes, ¿no? de lo que se va a aplicar, y la cosa se va... O sea, si ya está la cosa mal, se va a endurecer más todavía. O sea, yo entiendo que hay... mucha gente tiene una necesidad imperativa de tener una casa. Es verdad que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero también es verdad que si no hay alquileres, los precios de compra están por las nubes, las hipotecas no se conceden y las licencias de obras tardan 2 años, la gente dice, ¿y qué hacemos? Entonces, a ver, es normal y es entendible que la gente al final se busque la vida y busque alternativas, decir, oye, pues tengo un terreno heredado, un terreno de los padres, y al lado pues me monto ahí algo prefabricado o algo tal y lo pongo allí y me pongo a vivir. Pero claro, es que el problema es que parece que a pesar del problema habitacional que hay en las islas, parece que ahora lo que quieren es castigar más todavía esas prácticas. Que por un lado no lo veo mal porque, hombre, el suelo tiene sus categorías y te permite hacer ciertas cosas y otras no. Pero bien es verdad que la gente también tiene que tener alternativas. Porque si no tiene alternativas, no van a vivir debajo de un puente. Entonces, claro, por ejemplo, una de las medidas era que la prescripción urbanística pasa de 4 a 8 años. Entonces ya no es me hago esto y espero 4 años a ver si... No es que lo pueda legalizar, sino al menos solicitar la prescripción. Ahora te va a tener que esperar 8 años para que puedas solicitar la prescripción urbanística de algo que no es
que no es legal o algo que no... Lo que está claro que hay que darle una vuelta a la Yo creo que hay que porque facilitar la las cosas. situación como está no funciona. No, yo creo que no funciona. Hay un problema, cada vez somos más habitantes, ya no hablo de Canarias, sino en el resto de España, cada vez hay más habitantes. Hemos aumentado en España 10 millones de habitantes en nada, en lo que vamos de siglo, que lo que vamos de siglo llevamos 26 años, no llevamos más. Hemos metido 10 millones más de habitantes. Ya no digo nada el aumento poblacional en Canarias, porque es impresionante cómo está creciendo Canarias. Tenemos unos datos oficiales, pero después hay oficiosos. Aquí está viviendo más gente y la gente necesita vivienda. Claro. Y no hay vivienda. Claro. Y no hay vivienda. Acuérdate, Ni se construyen viviendas. Acuérdate en sus años, pues, yo qué sé, año 2000, 2004, 2005, zonas de plena expansión, como era la zona de La Gallega, la zona tal, ahí hacían edificios y no había ese problema habitacional. La gente, había VPO, había gente que podía acceder a esas viviendas y demás, pero es que ahora no hay nada. No hay nada. No hay nada. O sea, vas a alquilar algo, la gente no lo puede pagar, vas a comprar algo, lo único que hay es o cosas muy grandes, muy caras, o lo que es barato no sirve para nada. Ya. Entonces, al final, la gente busca caminos. O sea, la gente tampoco está dispuesta a vivir en una tienda de campaña. Que en el sur está la cosa que agüita. Por la zona de La Caleta y todo eso, hay terrenos donde la gente está acampando. Sí. Por cierto, estuve el otro día, reinauguraron un hotel, el Bahía Príncipe, y en aquella zona hay un montón de chabolas y de casas Sí, hay terrenos completos que está lleno de gente acampando allí, pero acampando fijo. No algo que va una gente un fin de semana a acampar. Y este tema no le mete mano nadie, ¿eh? Nadie... Es que yo creo que yo creo que nadie se atreve a meter la mano, primero porque son medidas poco populares las que se tendrían que aplicar. Entonces la gente dice, déjame tranquilo aquí en mi cargo durante X años pero hay que hacer algo en algún momento porque esto nos va a saltar por algún sitio. Bueno, proyectos insulares, vivienda industrializada, importantísimo, la vivienda industrializada, la vivienda que se hace la construcción o la construcción industrializada, la vivienda que se hace en una nave industrial, se va montando, se va preparando y después se lleva al lugar donde esté el terreno y allí se monta esa... Y bueno, parece ser que esto ya empieza a ser una realidad en Canarias. Está caminando. Próximamente habrá bastante meneo en ese sentido. Sí. O sea, yo creo que las administraciones a nivel de gobierno también quieren impulsar este tipo de construcción porque se han dado cuenta que entre la tardanza y la falta de mano de obra, pues yo creo que es una buena solución. Y ya te digo, ahora en breve te iré comentando que va a haber bastante movimiento en ese sentido. O sea que ya empieza a haber concienciación política, que es la primera, y social sobre la vivienda industrializada. También porque al final la gente se informa, la gente pregunta, la gente mira en internet. Hay mucha a veces hay hasta demasiada información, que tú sabes que cuando hay demasiada información hay una gran parte de ellas pues no es totalmente veraz, pero sí que es verdad que yo creo que va a haber un cambio bastante grande a nivel constructivo, pero generalizado, o sea, no solamente en Canarias, sino que en la península tal vez estén ya más avanzados en ese sentido. Pero aquí yo creo que va a dar que hablar. ¿En qué lo estás notando tú, Connie? Hombre, cuando ya ves que las instituciones y a nivel político hay movimiento, es porque genera cierto interés. Ya. Y entonces, claro, la política al final para moverla es como un crucero, que tú le paras los motores y aquello sigue moviendo igual y para cambiarlo de rumbo es complicado. Pero bueno, una vez que coja esa inercia, yo creo que
a nosotros que llevamos trabajando esto ya años y llevamos intentando pues abrirle un poco la mentalidad a la gente con este tipo constructivo y demás, además nos va a venir bien porque vamos a tener más respaldo. Vamos a tener más respaldo y un poco esa labor de divulgación, de informar a la gente, pues si se hace a través de las instituciones, pues a nosotros nos allana muchísimo el camino y nos ayuda bastante. Ya hay, bueno, y yo sé que hay negociaciones con administraciones públicas, ¿no? Para el tema de la vivienda industrializada en Canarias en estos momentos. Sí. Hay que decir que una vivienda industrializada puede ser como tú quieras, no es que tiene que ser un rectángulo y un rectángulo encima de otro rectángulo. No. Puede ser como te dé la gana. La casa que tú diseñes, la casa de tus sueños, la puedes hacer industrializada. La idea de la construcción industrializada, que realmente una casa, un edificio, cualquier construcción que haya empleado este tipo de sistema constructivo, una vez terminado, la idea evidentemente es que la percepción es que es una vivienda normal y corriente sin que tú tengas que saber cuál es el interior de esa vivienda. Entonces, no es que la construcción industrializada tenga sus limitaciones en sentido de diseños, de tamaño y demás. Al final se puede hacer cualquier cosa, cualquier diseño, cualquier altura, se pueden hacer de todo, ¿no? O sea que lo puedes hacer, estamos hablando que ¿hasta de cuántos pisos puedes hacer? Ahora mismo, hasta 15 plantas de altura podemos hacer. 15 plantas. 15 plantas. O sea, en este formato de construcción. En este formato, o sea, yo creo que aquí en Canarias no hay ningún edificio con 15 de esa envergadura hecho con steel frame. Pero bueno, esperemos que en breve lo haya. Ya, bueno, pues ya saben, es el nuevo sistema de construcción. Lo bueno de este sistema es que se construye en una nave industrial, se va haciendo, además con más garantías de control, porque ahí están más control, más rapidez, el aparejador, el arquitecto, el ingeniero, todo está muy diseñado, muy milimetrado, por dónde van los cables, por dónde van las tuberías, dónde está cada cosa. Volvemos otra vez a lo mismo, no es solamente el acero, sino que tiene capas dependiendo de dónde quiera poner la casa. Aislamiento, claro. De aislamiento, pues tiene una capa o dos o 25 o menos capas o capas para producir más calor o menos calor. O sea que donde puede clavar un cuadro o puede poner el cabecero de la cama. O sea que o colgar los muebles de la cocina. O sea que es una casa normal y corriente, pero construida de otra manera. De otra forma. Y construida de una manera como ya más eficiente. No se improvisa nada. Yo recuerdo cuando han puesto ¿cómo se llaman? Los bloques y empiezan a hacer los agujeros para meterlos. Ranurarlos. ¿Cómo se llama? Pues los tubos. Los tubos. Y cada uno allí lo hace, el camino lo hace como el más corto. Sí, pasan de un lado para otro. Sí, y después se le echa cemento y para el carajo. Pero claro, como tengas un problema con el tubo ese, pues tienes un lío. Claro, ya. no sabes por dónde va. No sabes por dónde va y tal. Y aquí todo está milimetrado, claro, calculado y muy estudiado, ¿no? Sí, al final lo que también optimizas, porque todo lo que es el proyecto lo suele supervisar un estudio de ingeniería. Ya. Entonces, al final... son casas ya que están muy trabajadas, muy estudiadas. Claro. No se improvisa absolutamente nada. Tú, ¿no? por ejemplo, si tienes antiguamente en una vivienda tradicional, tú tenías una tubería obstruida y es un problema. Bueno, cuéntamelo a mí, cuéntamelo, que yo te doy ahí lecciones magistrales de cuando tienes una... Claro. O tienes una fuga de agua. Cuéntame que te doy aquí lecciones de claro, eso. Entonces, no sabes por dónde está ni reparación, dónde va. La reparación es mucho más sencilla y más rápida de hacer con la construcción industrializada, porque realmente lo tienes toda la vista. O sea, tienes que quitar solamente el trasdosado y tienes toda la vista. Entonces, la reparación es mucho más sencilla. Averías ahí, como en todos lados. Sí, o sea, yo no obvio. te voy a decir, no, es que las casas modulares o la construcción industrializada no se averían las tuberías. Sí, las tuberías se pican igual que de la otra manera.
Pero sí que es verdad que abordar esas averías suele ser más sencillo. Bueno, hay que decir que en este sistema también puedes tener sótanos y garajes y todo. Sí, O sea todo, que todo, no hay problema. que es lo mismo que estamos haciendo ahora, pero de otra manera. Cambiando el concepto, nada Cambiando el concepto, pero es igual y se puede construir con sótanos y con 2 sótanos y con 3 sótanos y con lo que quiera y con las alturas habidas y por haber, pero de una manera que se va preparando todo. Y una cosa importante, y además lo bueno, por ejemplo, cuando aquí desde el primer momento se puede pedir el crédito. Sí, es verdad que los bancos, hasta que no esté la licencia concedida, normalmente no dan el dinero, ni si es un crédito de autopromoción, ni un crédito a promotores, ni nada. Pero sí es verdad que la construcción industrializada te permite, mientras tú empiezas a trabajar en el terreno, te permite simultanear la construcción o sea, el montaje de lo que es la obra, la vivienda, en nave, o de los paneles, o como se vaya a abordar la obra en sí. Entonces, claro, una vez ya terminada la urbanización de la parcela, solo a marcha ya se puede llevar la vivienda prácticamente terminada. Entonces, ahí se gana muchísimo tiempo. Muchísimo. Connie, proyectos insulares, apunten, proyectos insulares, entren, consigan el teléfono ahí en la página web, el correo, el WhatsApp, lo tienen todo, vean los módulos, cómo son, cómo trabajan. Las ideas, tenemos muchas ideas de Llamen módulos. por teléfono porque les van a atender, es un equipo de gente joven, muy cualificada, muy preparada que les va a poner al día. Llamen, hablen con ellos y si quieren vayan a ver las casas que tienen, que ya tienen casa. Sí, nosotros cada cierto tiempo organizamos alguna visita. Sí, vayan a ver sus casas ya en este nuevo sistema constructivo y vean cómo son, porque claro, a mí me pasó lo mismo hace un tiempo, que hasta que no entré en una de esas casas y la vi, pues claro, pensaba y tenían otro concepto. Connie, el tiempo voló. Sí, el tiempo voló. Hasta la semana que viene. Igual, gracias. Ya saben, Muchas proyectos insulares. El remate con Miguel Ángel González Suárez.